Que Dios les rebendiga, le damos gracias a Dios por este nuevo sábado en el cual nos encontramos aquí en la radio Tu Encuentro FM con el programa Ciudadanos del Cielo. Le damos gracias al Señor por este día, por la oportunidad nuevamente de compartir una porción de la palabra y en base a ella reflexionar. Le doy un saludo a nuestro hermano Moisés que se encuentra detrás de cámara ayudándonos con el sonido, con la transmisión. Un saludo a mi pastora, a la Iglesia Internacional Remanente. Es una bendición poder estar en ese ministerio que me ha bendecido mucho. Hoy les quiero comentar algo, pero sin antes irnos a una canción, a una alabanza que nuestro hermano ahí va a colocar para ya entrar a la reflexión de hoy. Amén. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán, no los puedo imaginar si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre. Las alabanzas de nuestro hermano Jesús Adrián Romero. Como les cuento, es una bendición poder estar aquí nuevamente en este día sábado. Son las 3 de la tarde, con 7 minutos en punto. A las 5 nosotros en nuestra iglesia que se encuentra ubicada aquí a metros de la estación Los Espejos, en comuna de Los Espejos, vamos a tener una confraternidad. Si alguien se encuentra cerca de la estación Los Espejos, no duden en asistir a nuestra iglesia que se encuentra a 100 metros de la estación. Les quiero comentar, en base a la palabra, una pequeña reflexión en donde Dios nos mira a nosotros como ovejas. El Salmo 23, que es el Salmo conocido como el Salmo del Pastor, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bajo este verso vamos a reflexionar el día de hoy y como buen cristiano le vamos a pedir al Señor su orientación, su dirección y su bendición. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú has provisto, Señor, en este día tu provisión para nuestras vidas. Señor, tu
Señor, Señor, ha estado con nuestra vida en todo tiempo. Agradecemos tu bendición. Señor, agradecemos la porción de tu palabra, Señor, que nos entregas hoy y en cada momento. Pedimos tu bendición, Señor, y que esta pequeña reflexión pueda ser de bendición en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les comento, el Salmo 23 es normalmente conocido como el Salmo del Buen Pastor, en donde Jehová, como dice el texto, es mi pastor y nada nos faltará. Sabemos que estamos viviendo un tiempo crítico, ya sea en el tema de salubridad, con las pandemias que hemos estado viviendo estos últimos par de años, el tema político en el cual nos encontramos en nuestra nación, el tema de la nueva constitución que vamos a tener que votar a conciencia, el tema de la violencia en las calles, que ya es algo desmedido. Entonces vemos en nuestra sociedad hoy aquí en Chile una expectativa hacia futuro a lo mejor un poco gris, con bastante optimismo y fe, obviamente, pero sí estamos viviendo tiempos de temor, tiempos en donde la economía está fluctuando, en donde la salud, la educación, y podemos abarcar un montón de temas que puedan estar afectando a lo mejor nuestras decisiones. Sabemos que a pesar de todo eso, como cristianos, como creyentes, podemos saber y entender que en Cristo, en Dios, tenemos paz. Como dice el Salmo, en Él estamos seguros. Pero ¿seguros de qué? Seguros, hermano. La Biblia menciona claramente que por ser cristianos vamos a vivir persecución. Eso es parte del cristianismo. Tanto así que Jesucristo dijo que el mundo nos va a rechazar. El mundo no va a amar el mensaje cristiano. El mundo no va a amar a un cristiano porque Jesucristo ya lo mencionó. Eso no va a pasar. El mundo escucha a lo suyo. Nosotros somos enviados a este mundo para poder alumbrar, no tan solo por las palabras, sino también por nuestros hechos, por nuestros actos como buenos cristianos, y ser el reflejo de lo que Dios es. Y una parte de reflejar lo que Dios es y la seguridad que tenemos en Él es confiar que todo estará bien, que nada, hermano, nada nos faltará. La palabra es bien clara cuando nos menciona que el Señor no va a permitir que tú y yo o que nuestra descendencia mendigue pan. El Señor no va a desamparar a su pueblo. El Señor no va a dejarnos desamparados o desorientados o sin su dirección. El Señor va a estar con nosotros hasta el fin de los días, nos prometió Jesús. Entonces tenemos que entender que como ovejas tenemos que tener ciertas cualidades. Y una de esas cualidades como ovejas, como dice el texto, es que nosotros le pertenecemos a Dios. Hay otro salmo que dice que somos ovejas de su prado, que no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, sino que Dios nos ha creado y que somos ovejas de su prado. O sea, tú y yo le pertenecemos a Dios. Creamos en Dios o no creamos en Dios, Dios es dueño de todo lo que podemos ver. Creamos en la existencia de Dios, creamos en que Jesucristo vino a la tierra, creamos en la resurrección o no, debemos entender de que somos ovejas para Dios. Que en algún momento tú y yo nos vamos a presentar delante de Él, que es lo que creemos. Que en algún momento tú y yo nos vamos a presentar delante de Él y vamos a tener que dar cuenta por nuestros actos, por nuestros hechos. Y yo prefiero acercarme a Dios y entender de que dependo de Él. Como dice Jesús en el libro de Juan, que sin Él nada, tú y yo nada podemos hacer. Y es verdad, cuando el cristiano entiende que nada puede hacer sin el respaldo, sin la bendición, sin la guía de Dios, hermano, tu vida va a tener una dirección y un sazón muy diferente. Cuando entiendes que dependes de Dios, tu vida cambia. Cuando entiendes que nada de lo que tú has conseguido lo has hecho por tu mérito, sino que todo te lo ha dado Dios, tu perspectiva empieza a cambiar. De hecho, también la Biblia nos menciona de que no nos podemos jactar de nada
como que si tú y yo hubiéramos conseguido algo por nuestra fuerza. Porque aún nuestras fuerzas dependen de Dios. Nuestra capacidad, ya sea en talentos, ya sea en dones, ya sea en ministerio, ya sea en nuestra salud, ya sea en nuestra economía, ya sea en nuestra profesión, ya sea en nuestros estudios, todo lo ha dado Dios. Todo. ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Se acuerdan la historia del rey Nabucodonosor, que se jactaba de que él había conquistado todo el mundo? Se jactaba de que por su fuerza, por su determinación, como muchos hoy, nos podemos jactar que es por mis estudios, por mis fuerzas, por mis horas de trabajo, por esto, por aquello, pero en el momento en el que Dios te pone tu mano, puedes terminar como el rey Nabucodonosor, apartado, como un animal salvaje. Así terminó él. Entonces te das cuenta que la Biblia es cierto, y es cierto cuando nos dice que tú y yo nada hemos conseguido que no provenga de la misericordia y la provisión que Dios tiene para su pueblo. Cuando entendemos que como ovejas tú y yo dependemos de Dios, cuando entendemos que nuestro cuidado, que nuestra provisión no depende de mi esfuerzo, sino de su misericordia, tu vida empieza a alivianarse. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos menciona que debemos dejarle a Él nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros afanes, nuestra ansiedad, como dice el Salmo, hecho toda ansiedad en Él, porque Él cuida de mí. Y como nos dice el texto aquí en el Salmo 23, nada nos faltará. Acuérdense que Jesús dijo en los evangelios, sale escrito de que no nos debemos afanar de qué debemos comer, de qué debemos beber o qué vamos a vestir. ¿Por qué? Porque esos cuidados provienen de la mano del Señor. Cuando tú entiendes que tu provisión diaria depende de Dios, tu vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque ya tú no eres el centro de tu propia vida, sino que tu vida empieza a girar alrededor de la voluntad de Dios y en su caminar. Y esa es la vida del cristiano. La oveja va detrás del pastor, no al revés. Cuando el pastor sale detrás de la oveja, cuando ésta se pierde, nada más, cuando ésta se pierde, cuando ésta corre peligro. ¿Por qué? Porque se ha apartado de la vista del pastor, porque se ha apartado de la vista del pastor. Entonces te das cuenta, como mencionamos el sábado anterior, los ojos de Dios están sobre los fieles de la tierra. Los ojos de Dios están sobre sus ovejas, sobre su pueblo. Porque eso somos tuyos, somos pueblo de Dios. Nación santa, como dice el Nuevo Testamento, nación santa. Pueblo adquirido con un propósito. El primer propósito es anunciar las virtudes de aquel. Pero tú y yo vamos a anunciar las virtudes de aquel cuando entendamos que somos sus ovejas y ovejas de su prado, que dependemos de Él. Hermano, tú dependes de Dios. No dependes de tus horas extras, no dependes de tu trabajo, no dependes de tu fuerza, no dependes de tu salud, no dependes de tus estudios, de tu profesión. No, tú dependes de Dios. No estoy diciendo que esto sea malo, al contrario, insto a los jóvenes a estudiar, a sacar una carrera profesional, insto al ganarse el dinero honradamente, con el sudor de nuestra frente, como dice la palabra de Dios, pero debemos entender que nuestra vida depende y siempre va a depender de la misericordia y del cuidado de Dios. Tenemos la costumbre, acuérdense que en el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Israel en el desierto, y en el desierto, hermano, es difícil comer porque no hay abundancia. Hay muy poca abundancia y hay mucha más escasez por el hecho de que no hay recursos. ¿Qué hacía Dios? Mandaba el maná todos los días. ¿Qué hacía Dios? Mandaba el maná todos los días. Entonces te das cuenta que Dios tiene provisión para ti todos los días. De ahí que el Señor Jesús dijo en su palabra: Señor, el pan de hoy, dánoslo hoy. O sea, la provisión de hoy, el pan que Dios tiene,
es para hoy. La provisión que Dios tiene para ti es para cada día. O sea, cada día el Señor ya tiene la provisión para su pueblo, ya tiene la provisión para tu vida. Ya no te debes preocupar por qué vas a vestir, por qué vas a comer o qué vas a beber. ¿Por qué? Porque no es tu trabajo. Es trabajo del Señor, digámoslo así, la provisión que tú y yo necesitamos o vamos a llegar a necesitar. ¿Por qué? Acuérdate que la palabra del Señor nos dice que Él da semilla al que siembra. El Señor abre puertas a aquel que quiera trabajar. El Señor abre puertas y envía bendición a aquel que se quiera levantar y buscar la provisión de Dios. Y eso es lo que tú y yo muchas veces no entendemos. Que como cristiano yo debo ir a buscar mi provisión cada día. ¿Cuál es mi provisión? La palabra del Señor. La palabra es el alimento que tú y yo necesitamos. La alabanza y la adoración es respuesta de la provisión que Dios nos ha dado. Si te das cuenta, el pueblo se tenía que levantar para ir a buscar el maná. Es lo mismo, tú y yo no podemos empezar nuestro día sin la provisión de Dios. Tú y yo pecamos si no buscamos cada día el rostro del Señor. Tú y yo erramos si no buscamos cada día consejo en su palabra. Un devocional diario. Un devocional diario, un versículo diario. Hermano, va a ser la provisión que tiene para ti. No te estoy diciendo que te quedes en un versículo, sino que la lectura de su palabra es nuestra fuerza, nuestro alimento. Nuestro alimento espiritual siempre va a ser la palabra del Señor. La adoración, la alabanza, la exaltación va a ser en respuesta a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra también nos indica de que tú y yo debemos alabar y bendecir a Dios con inteligencia, con raciocinio. Como te digo, creer en Jesucristo no significa un suicidio intelectual, sino entender, indagar y escudriñar si su vida es tal cual como la presentan los evangelios, y yo he encontrado que sí, y eso me ha dado la fe para poder entender de que no dependo de mí, sino que dependo de Dios. Y eso ha traído una paz en mi corazón, como lo dice la palabra, cuando Jesucristo dijo, en mi paz te dejo y mi paz te doy, no como el mundo la da. Dios te está diciendo por medio de Jesucristo que la paz que Él tiene para ti no va a depender, hermano, de tu profesión, no va a depender de tu situación económica, no va a depender de que si tienes buena o mala salud, no va a depender del gobierno, no va a depender de los planes que puedan tener, no, va a depender de que confíes en Él. En eso se basa la paz del Señor, de que mi vida está en una roca. Está cimentada en una roca. Y esa roca es inmovible. Y esa es la bendición que tenemos en Cristo. Que Él es la roca y a la vez también mi pastor, pero es inmovible. La roca que es Cristo es una roca inmovible. Tanto así que si yo edifico mi vida, mi casa sobre esa roca, nada nos va a derrumbar. Es así la fidelidad de Dios y es así la paz que Dios te da en medio de las tormentas, en medio de la tribulación, porque entiendes que no eres tú quien pelea, sino que es el pastor. ¿Por qué? Porque yo recuerdo y debemos recordar que en el momento de la aflicción, de los problemas, hermano, tú no dependes de tu fuerza, sino que dependes de Dios. Y Dios te va a dar la salida, Dios te va a dar la respuesta, Dios te va a bendecir. Pero fíjate, tú y yo cometemos el error normalmente de que en algún momento de conflicto en nuestra vida, en una crisis de nuestra vida, nos apartamos de Dios. Ya sea por un pleito en la iglesia, ya sea por el trabajo, ya sea por un problema en la casa, ya sea por un problema con algún familiar, pero siempre hay algo que nos va a apartar de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo lo permitimos. Pero fíjate las ovejas. Si tú buscas en internet cómo se pastorean las ovejas en Oriente, te vas a dar cuenta que nuestra vida tiene que ser igual. Cuando la oveja hay un peligro o pasa por alguna situación
de peligro o difícil, la oveja no sale corriendo, va a buscar al pastor. Y el pastor siempre va a estar preocupado del bienestar de sus ovejas. Dios siempre va a estar preocupado por tu bienestar. Dios siempre va a estar preocupado de que te vaya bien. Dios siempre va a estar preocupado de que no te pase nada. Dios siempre va a estar preocupado de que tengas paz, tengas seguridad, tengas confianza. Pensamientos de bien, dice la palabra, que Dios tiene para nosotros. Y esos pensamientos no se quedan en un pensamiento. Dios los ha hecho real en la vida de Jesucristo. Todos los pensamientos de bien que Dios tenía, los ha cumplido en Jesucristo. Si te das cuenta, Jesucristo ha venido a ser el buen pastor, el agua de vida, el pan de vida. Jesucristo ha venido a ser nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro consuelo, nuestro ayudador, nuestro sanador. Entonces Jesucristo se ha adjudicado todo el bien que Dios tenía preparado para nosotros. Y es así la vida de Dios para con nosotros. O sea, te das cuenta que en verdad no nos va a faltar nada. Como dice el Salmo, si lees los siguientes versículos, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Hermano, como cristianos vamos a pasar dificultades. Siempre vamos a pasar dificultades. No hay ningún lugar en donde te dice que tú vas a vivir en un jardín de rosas y que todo va a ser bonito y que todo va a ser perfecto y que vas a estar libre de problemas y libre de aflicciones, porque esa es la paz que muchas veces los cristianos buscan. Una paz que depende de la situación. No una paz que depende de Dios. Cuando tú buscas una paz que depende de la situación, tú estás esperando que tengas un buen pasar, que nunca pases necesidad, que siempre estés sano, que tu familia esté bien. Esa es la paz que el mundo da. Esa es la paz que muchos cristianos buscan. Una paz en donde yo me aferro a ciertos versículos de la Biblia, en donde yo puedo declarar y declarar que todo va a estar bien. Pero debemos recordar que vamos a pasar por valles de sombra de muerte. Así de terrible van a ser algunas situaciones en tu vida, y yo creo que más de alguno de los que me pueda estar escuchando ha pasado por situaciones difíciles. Ha pasado por situaciones terribles. Hemos pasado por un valle de sombra de muerte y nos hemos encontrado que la palabra que me decía que nada me va a ocurrir no es real. ¿Por qué te lo digo? Porque la palabra de Dios no es un versículo aislado, es la suma. Dice un salmo que la suma de su palabra es la verdad. No un versículo aparte, no un versículo que se acomode a mi forma de pensar o a mi forma de vivir o a lo que yo espero de Dios. Sino que la suma de su palabra es la verdad, y la suma de su palabra nos dice que vamos a pasar tribulación, que vamos a pasar penas, que vamos a pasar llanto, que vamos a pasar por valles de sombra de muerte, pero su palabra nos dice que su vara y su cayado, hermanos, nos infundirán aliento y nada nos va a faltar. Así de grande es la fidelidad de Dios, así de grande es el amor de Dios, que te ama sin condición, que te ama sin condición. Hermano, es necesario que como ovejas tú y yo podamos entender de que dependemos totalmente de Dios. Hermano, cuando te levantes en la mañana, lo primero que debes hacer es orar. Orar dándole gracias a Dios. Orar pidiéndole el pan de cada día. Orar para que tu palabra, la palabra de Dios, nos ministre en ese día. Cada momento en el que tú vayas a un culto, antes de ir a un culto, hazte el hábito de darte 5 minutos y orar por el culto al cual asistes. Orar por tus predicadores de la iglesia en donde asistes, orar por tu pastor, orar por los hermanos que estén en la puerta, orar por los hermanos que van a entregar el mensaje, por quién va a coordinar. Hermano, es necesario desde nuestras casas llevar hacia el culto aceite para que el Señor se pueda derramar. Pedimos cultos de fuego, pero no hay que encender. Ese es el problema de la iglesia. Al Señor le clamamos por fuego, por su presencia, le clamamos por un avivamiento, pero muchas veces el Señor no tiene que encender.
Porque tu vida está tan apagada, hermano, y tan afanada, y tan preocupada por cosas vanas, que se te olvida que nada te faltará si Jehová es tu pastor. Te lo digo de esa manera. Nada te va a faltar si Jehová es tu pastor. El Nuevo Testamento nos menciona claramente que Jesucristo es el buen pastor. Tanto así que Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. Y la vida da por sus ovejas, y lo vimos claramente. Él entregó su vida por nosotros, por su pueblo, por sus ovejas. Por su pueblo porque somos parte de él. Fuimos injertados en el olivo. Somos parte de Dios. Entonces te das cuenta que el amor de Dios es tan grande que nada te va a faltar. Y el amor de Dios, hermano, se ve reflejado cada día. El hecho de que tú despiertes cada día y tengas la oportunidad de estar con Él en una pequeña oración, entendiendo que todo tu afán, todas tus preocupaciones las puedes dejar y entregárselas a Él, hermano, te das cuenta que Dios sí está preocupado por ti. Por ejemplo, como lo mencioné en algún momento, mis hijas no se preocupan de las deudas de fin de mes, porque son mis hijas. En su momento ellas tendrán, cuando sean adultas, tendrán sus preocupaciones, pero cuando sean mis pequeñas, cuando sean parte de mi rebaño, por decirlo así, soy yo quien se debe preocupar. Tú como papá te das cuenta que tus hijos, tus hijas, no se tienen que preocupar de qué van a comer, o de qué van a vestir, o qué van a beber. Ellos simplemente te lo van a pedir. Te van a pedir y te van a mostrar esa necesidad. Papá, me falta esto, papá, me falta aquello. Y tú como buen padre se lo vas a tener que de alguna u otra manera suplir, porque es tu deber, es tu responsabilidad. Con Dios es exactamente igual. Dios nos ha amado de tal manera que ha entregado a su Hijo. Nos ama de tal manera que aún ha entregado su Espíritu Santo. Dios nos ama de tal manera porque somos sus hijos y ovejas de su prado. Es la preocupación de Dios llevarnos a pastos delicados, no de nosotros. Es la preocupación del pastor buscar pastos para que tú y yo podamos descansar. Entonces te das cuenta que nuestra obligación es seguir a Jesús. Nuestro deber como cristiano es seguir a Jesús. No seguir una ideología, no seguir una postura ya sea política o religiosa, no seguir una postura en la cual yo pueda ser autosuficiente, sino entender de que sin Jesús, sin Dios, yo nada puedo hacer. El verso 2 del Salmo 23 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces te das cuenta que Dios te va a llevar a momentos de bendición. Dios se va a encargar de llevar tu vida a bendición. ¿Por qué? Acuérdate que la palabra del Señor nos dice que hay al hombre que su camino le parece perfecto, le parece bueno, le parece agradable, pero su fin es fin de muerte. Por eso tu vida no puede depender de tus planes, por eso tu vida no puede depender de tus proyectos o de todos tus futuros, sino entregárselos a Dios. Porque tú y yo no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Tú y yo no tenemos el mañana asegurado, ¿no? Nadie lo tiene asegurado. Sino que en nuestra vida, cuando depende de Dios, nos damos cuenta de que mi bendición, mi provisión, mi seguridad depende de que Él me lleve a lugares de delicados pastos y me hará reposar junto a aguas de reposo. Entonces ahí te das cuenta que el amor de Dios es en todo tiempo. Y en todo tiempo Dios es bueno, y es bueno Dios en todo tiempo. Entonces, ¿cuán grande es el amor de Dios? Vamos a hacer una pequeña pausa. Nuestro hermano Moisés nos va a acompañar con una alabanza, con una adoración, mientras seguimos y entramos al segundo bloque. Amén. Muchos se encuentran en una comida, otros en una melodía.
aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir. Amén. Volvimos luego de esa linda alabanza. Como les comentaba, el Salmo 23, conocido como el Salmo del Pastor, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El verso 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y el verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En este verano tuvimos la oportunidad de, con mi esposa y mis hijas, ir a Valdivia. Y nos quedamos en un pueblito cerca de Valdivia, no recuerdo el nombre. Pero saliendo en la tarde con mis hijas nos tuvimos la oportunidad de conocer a un pastor de ovejas real que contaba, me acuerdo, con 5 o 6 ovejas y como con 4 o 3 terneritos. Tenía alrededor de 10 en total, entre ovejas y terneritos. Y me acerqué a preguntarle qué tan difícil era pastorear. Me contaba la experiencia. Él lleva toda su vida, fue pastor y ha sido pastor y va a seguir siendo pastor de ovejas. Y lo que él me contaba que me llamó mucho la atención y me acordé inmediatamente de un texto bíblico.
en donde él dice que normalmente las ovejas ven mal por el exceso de lana y todo el tema. Ellas se guían mucho más por el oído que por la vista. Wow, y yo dije, eso es algo impresionante, dije, eso es algo, llega a ser hasta profético. Entonces él me explicaba que, claro, él cuando pastoreaba me di cuenta de que las ovejas iban detrás de él a todo lugar. Cuando él se apartaba, cuando él se empezó a alejar, empezó a zigzaguear, yéndose por un lado a otro, y las ovejas no perdieron el ritmo y no perdieron la dirección y no se desviaron. A pesar de que claramente él me contaba que las ovejas normalmente se guían más por el oído que por la vista. Entonces cuando él se apartaba hacía ruidos que las ovejas podían entender que les estaba guiando. Entonces te puedes dar cuenta a lo que voy. Acuérdate que Jesucristo dijo que Él es el buen pastor y que nosotros escucharemos su voz. Él dijo que sus ovejas escucharán su voz. Y te das cuenta que nuestra vida y la fe que tú y yo necesitamos no proviene de la vista, sino que proviene por el oír. Y eso es algo interesante, porque la fe que tú y yo tenemos en Jesús depende del oír y el oír la palabra del Señor. Y cuando tú y yo empezamos a oír la palabra del Señor, a leer la palabra del Señor, a alimentarnos de la palabra del Señor, vamos a darnos cuenta quién es Jesús. Y vamos a entender quién es Él. Vamos a poder conocerle por medio de su palabra. Entonces ahí te das cuenta que sí, como ovejas debemos escuchar la voz de nuestro amado Señor. Acuérdate que el apóstol Pablo dijo que tú y yo no andamos por vista, por el simple hecho de que tú y yo no podemos andar por vista porque somos ovejas. Y como ovejas tenemos que tener nuestro sentido del oído más agudo que nuestro sentido de la vista. ¿Por qué? Porque es necesario que tú y yo en este tiempo, sobre todo en este tiempo, podamos diferenciar la voz de Jesús y desenmascarar a aquellos que no lo son. Puedes ver en internet que hay muchos falsos profetas. Hay muchos que se hacen llamar Cristo en este momento y aún que tienen seguidores. Hay muchos que dicen que son la encarnación de Jesús y tanta cosa, y te das cuenta que cuando tú empiezas a leer la palabra del Señor y a escuchar la voz de Dios en su palabra, puedes conocer quién es tu amado. Puedes conocer y reconocer la voz de tu amado. Si tú y yo como cristianos no somos capaces de reconocer la voz de nuestro Señor, la voz de nuestro amado, la voz de Jesús, es porque tenemos un grave problema. Y como dijo el apóstol Pablo, tú y yo no podemos andar por vista, sino por fe. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor. La fe viene por el oír la voz de Jesús. La fe, nuestra guía, nuestra dirección, proviene de escuchar la voz de Jesús. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Jesús? Hermano, lea la palabra, lea la Biblia. Si no tiene con quién leerla, júntese con un hermano, pero lean la Biblia. Coméntenla, escudriñela, examine la palabra. Busque varias versiones de la palabra si tiene tiempo, si lo puede hacer. Busque estudios. Repita y vuelva a escuchar los sermones de su congregación, de sus pastores. Empiece a reconocer la voz de Jesús por medio de las predicaciones, de la palabra. Porque tiene que saber y reconocer cuál es la voz de Dios en este tiempo, sobre todo en este tiempo, en donde hay muchos que se levantarán diciendo yo soy el Cristo. Y el Señor ya nos ha advertido de eso. Por eso es importante. Jesucristo dijo, muchos se levantarán diciendo, hablando. ¿Por qué? Porque el mundo son ovejas. Todo el mundo para Dios son ovejas. Por eso se van a levantar diciendo, escúchenme, yo soy el Cristo. ¿Por qué? Porque las ovejas necesitan oír.
Y tú y yo necesitamos diferenciar la voz de Dios. Tú y yo no podemos andar por vista, sino por fe. Tú y yo no podemos mirar lo que está pasando a nuestro alrededor y que nuestro alrededor influya, o en este caso, que nuestro alrededor nos dirija. No podemos permitir eso. El apóstol Juan dice muy claro, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, son cosas que vienen y van. Toda tribulación es pasajera. No puedes permitir que la aflicción, que los problemas, que las malas noticias, que la situación de nuestro país afecte tu vida de fe que en este momento necesitas tener. Por eso el apóstol Pablo dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que no proviene de la palabra del Señor para nosotros es pecado y nos aparta de Dios. Y en este momento tú y yo no nos podemos apartar de Dios. No puedes permitir que una voz extraña de un pastor extraño te pueda influenciar al punto de que te apartes del caminar de Dios. Si te recuerdas lo que te acabo de leer en la Biblia, dice el verso 3 dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No puedes permitir que una voz de un extraño marque tu vida. No puedes permitir que las palabras de un extraño, o palabras negativas, o palabras de maldición marquen tu vida. Tienes que entender y reconocer cuál es la voz de Dios en este tiempo para ti. Y en este tiempo la voz de Dios es para bendecir tu vida y para guiarte por sendas de justicia. ¿Por qué? Porque Dios te sigue amando. Por amor a su nombre, Dios te ama. Y eso debes entender, Dios te ama. Tanto así que Jesucristo dijo: mi vida doy por estas ovejas, mi vida doy. Así de importante eres para Jesús y así de importante eres para Dios. Vales tanto para Dios como su propio Hijo. Entonces no te puedes permitir menospreciarte. No puedes permitir que ruidos extraños o sonidos extraños o voces extrañas marquen tu vida. No puedes permitir que una mala palabra marque tu futuro. No lo puedes permitir, porque Dios tiene para ti una bendición especial. Dios tiene para ti un camino de justicia, un camino de amor, un camino de bendición. Entonces te das cuenta que como ovejas, el apóstol Pablo nos menciona: no, tú y yo no podemos vivir por vista. No podemos vivir por vista, sino por fe. Y esa fe viene al entender y al escuchar y al reconocer la palabra del Señor. Como te vengo mencionando, debes reconocer la voz de tu amado. Acuérdate del libro de los Cantares cuando dice: he escuchado la voz de mi amado. Tienes que saber cuál es la voz de Jesús en este tiempo. Tienes que reconocer cuál es la voz de Dios en este tiempo. Debes entender de que tenemos que cubrir nuestra vista con el escudo de la fe. Debes cubrir tu vista con el escudo de la fe y escuchar a Dios y ser guiado por Él. Eso es lo importante en este tiempo. Que Dios te va a guiar por sendas de justicia, como lo dice su palabra. Que Dios te va a bendecir. Que Dios te va a llevar a un camino de bendición. Tanto te ama Dios, que, hermano, te puede dar a entender que cada día Dios tiene una bendición para ti. Y muchas veces, como dice el rey David, dijo: muchas bendiciones se pierden. Y él decía: las bendiciones que se iban a perder caían sobre mi hermano muchas veces. Por no reconocer la voz de Dios para tu vida, has perdido bendiciones. Muchas veces, al no guardar la palabra del Señor, han venido aves del cielo y se han llevado tu bendición. Y la bendición que tenía que germinar en tu corazón no brotó, no germinó, porque aves del cielo se la comieron, se la llevaron.
El afán de la vida, las preocupaciones, los problemas, apagaron lo que Dios tenía para ti, siendo que cuando eres oveja debes entender que Dios te va a guiar por sendas de justicia. Que cuando eres oveja debes reconocer la voz de Dios y escucharle. ¿Y cómo lo vas a escuchar si a lo mejor no eres constante en la lectura de la palabra, no eres constante en ir a los cultos? Y el ir a los cultos, hermano, es importante. Es importante porque ahí en donde Dios enviará bendición, vida eterna. Es allí en donde el Señor enviará una palabra que pueda bendecir tu vida. Es ahí en donde puedes derramar tu corazón, dejar las cargas ante Dios. Los cultos están hechos para que tú y yo nos fortalezcamos. La administración de la palabra en los cultos, la adoración, son herramientas y porciones de la bendición que Dios tiene para nosotros, para fortalecernos. Cuando tú te apartas de la iglesia, hermano, normalmente y lo más común es que no vuelvas. Eso es lo que normalmente pasa. Cuando una persona se aparta de la iglesia, normalmente ya no vuelve. Y es difícil traer a un hermano que se apartó de la iglesia, porque hay un resentimiento que es difícil romper. Dios lo tiene que hacer. Pero te has levantado un escudo y una fortaleza en tu corazón de amargura cuando te apartas de Dios por un problema que ocurrió en la iglesia, por un problema con un hermano, por un problema con un pastor, y le has echado ese resentimiento a la relación que Dios quiere tener contigo, y eso no lo puedes permitir. No puedes permitir que el resentimiento o la amargura que causó un pleito en la iglesia te aparte de la iglesia. Porque ese resentimiento va a hacer que te apartes y no reconozcas la voz de Dios y la voz de tu amado. Y si te das cuenta, Jesucristo formó la iglesia. La Biblia dice claramente que Él ha entregado su vida, entregó su sangre para limpiar a su iglesia, la cual la quiere sin mancha y sin ninguna arruga. Esa es la iglesia que Jesucristo está buscando, porque es su iglesia, es su esposa, una sin mancha y sin arruga. Entonces, no puedes permitir que la desilusión o la amargura a causa de un problema que tuviste manche la relación que debes tener con Dios. Acuérdate que la Biblia menciona que somos ovejas de su prado. De su prado. De que sin Él nada puedes hacer. No permitas que la falta de perdón a causa de tu amargura, a causa de la aflicción, a causa de tu orgullo, rompan la bendición que Dios tiene para ti. Por eso el Señor nos insta a perdonar. Por eso el Señor, cuando tú perdonas, Él no te va a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios te ha perdonado tanto y ve tu indiferencia al no pedir perdón por algo que a lo mejor puede ser mínimo. Entonces tu vida con Dios sí se empieza a afectar. Porque te das cuenta que le estás mostrando a Dios que tú eres autosuficiente. Le estás mostrando a Dios que tú no necesitas de nadie. Le estás mostrando a Dios con esa actitud de que tú no necesitas a su iglesia, tú no necesitas a alguien que ore por ti, tú no necesitas ser parte de un cuerpo. Y la Biblia es bien clara en eso, de que tú y yo formamos parte de un cuerpo y que nos pertenecemos los unos a los otros. Tanto así que el apóstol Pablo, hay como 20 versos que dice que tú y yo debemos orar los unos por los otros, llevar las cargas los unos por los otros, perdonándonos los unos a los otros, bendecir los unos a los otros. Entonces, cuando tú te apartas, hermano, y no eres capaz de perdonar, y un resentimiento, una amargura quiebra la relación que debes tener con Dios, hermano, la voz de Dios tú no la vas a poder escuchar. Porque has levantado una fortaleza alrededor de tu vida que te va a apartar, y es lamentable. Es lamentable cuando una persona conociendo a Dios se aparta. Es lamentable. Es lamentable cuando un adorador, alguien que levantó manos santas, se guardó para Dios,
por un momento de aflicción o por un problema se aparta. Eso es terrible. Yo no puedo entender, si eres alguien que se ha apartado, yo no puedo entender cómo puedes vivir sin Dios. ¿Cómo llevas ese peso y esa carga que Jesucristo llevaba en su momento? ¿Cómo eres capaz de decirle, Señor, yo no te necesito? Siendo que sabes muy bien que Jehová es tu pastor y sin Él nada te va a faltar. Hemos cubierto nuestro corazón con mucho recelo, con mucha amargura, al punto de decirle al Señor, Señor, no te necesito. Señor, yo no necesito tu iglesia. Señor, yo no necesito ser parte del cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. La iglesia es parte del cuerpo de Cristo. La iglesia no es una entidad. La iglesia no es una organización. La iglesia no es un conjunto, una acción o algo hecho por el hombre. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Cuando te has apartado y tomas la decisión de no volver, le estás diciendo a Dios que no le necesitas a Él. Que ya no es necesario que el Señor te pastoree o te guíe. Y ahí caes en un error muy grande. Y ese es el error que te mencioné al principio, que hay al hombre que su camino le parece bueno, le parece perfecto, le parece agradable, pero su fin es fin de muerte. Y los caminos del Señor son buenos, son agradables, son perfectos, porque así son sus planes. Y eso es el mensaje de hoy. Espero que haya esta pequeña reflexión y este momento de compartir su palabra haya bendecido tu vida. Quiero que podamos entender de que sin Dios, como dijo Jesús, sin Él, hermano, tú y yo nada podemos hacer. Nada podemos hacer. De que como oveja, tú y yo no podemos ser guiados por el sentido de la vista, sino por el sentido del oído. Nuestro oído tiene que estar más capacitado que nuestra vista, porque es necesario que reconozcamos e identifiquemos la voz de nuestro amado. Y que no nos dejemos guiar por lo que nuestros ojos ven, sino empezar a mirar con fe. Empieza a mirar con fe toda tu vida. Cuando tú empiezas a mirar con fe toda tu vida, hermano, todos tus problemas te los vas a empezar a comer como a pan. Acuérdate que cuando los 12 espías fueron a reconocer Canaán, Caleb y Josué dijeron, estos gigantes los comeremos como a pan. Cuando tú empiezas a escuchar la voz de Dios, hermano, cuando tú identificas y reconoces la voz de tu amado, todos los problemas que entran por tu vista, por lo que estás viendo, por lo que estás pasando, en algún momento tú vas a decir, todos esos problemas yo me los voy a comer como pan, porque Dios te va a bendecir. Que Dios bendiga este día. Ha sido una bendición compartir con ustedes este mensaje. Este próximo sábado van a tener aquí a la hermana Katy, nuestro hermano Eduardo. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga a nuestro hermano Moisés, una bendición poder estar con él. Y les dejamos invitados, ahora viene otro programa. Que Dios bendiga a los hermanos que vienen, que Dios los pueda llenar de bendición. Que Dios bendiga su vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén.